La Decena Trágica fue un periodo crítico en la historia de México, ocurrido del 9 al 19 de febrero de 1913, durante la Revolución Mexicana. Este evento marcó el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero y la consolidación de Victoriano Huerta en el poder. Este levantamiento, que tuvo lugar en la Ciudad de México, involucró un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Francisco I. Madero. El contexto de la Decena Trágica comenzó con el descontento de varios sectores, como el ejército, la iglesia y los grandes terratenientes, debido a las políticas de Madero, quien había asumido la presidencia en 1911 tras la renuncia de Porfirio Díaz. Madero intentó implementar reformas democráticas y limitaciones al poder militar, lo que generó fricciones con el sector militar y otros actores conservadores. Uno de los aspectos más oscuros de la Decena Trágica es cómo elementos dentro de su propio gobierno, incluidos militares y políticos que lo habían apoyado inicialmente, conspiraron contra él para darle la muerte. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El 9 de febrero de 1913, un grupo de militares encabezados por Victoriano Huerta, quien era jefe del Ejército Federal, se sublevaron en un golpe de Estado apoyado por fuerzas opositoras con el respaldo de fuerzas conservadoras y de la Embajada de Estados Unidos, tomó control del gobierno, mientras Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron arrestados. Tras su arresto, Madero y su hermano Gustavo fueron ejecutados el 22 de febrero de 1913. Aunque se dice que Madero se suicidó o fue víctima de un tiroteo durante un intento de escape, existen fuertes dudas sobre la veracidad de esta versión. Muchos sostienen que su asesinato fue una ejecución premeditada, llevada a cabo por órdenes directas de Victoriano Huerta. El hermano de Madero, Gustavo, fue también ejecutado. La versión oficial sugiere que fue víctima de un tiroteo, pero la realidad es que su muerte, al igual que la de Pino Suárez, fue un asesinato planeado como parte de la estrategia para eliminar a todos los opositores al nuevo régimen de Huerta. Durante la Decena Trágica, se desataron intensos combates en la Ciudad de México. Los enfrentamientos entre las fuerzas leales a Madero y las fuerzas golpistas fueron especialmente crueles. Los soldados que luchaban a favor de Madero, principalmente jóvenes, fueron víctimas de ejecuciones sumarias y torturas, muchas veces a manos de sus propios compañeros de armas. Uno de los hechos más oscuros fue la masacre en el Palacio Nacional, donde se llevó a cabo una represión feroz de los soldados que aún eran leales a Madero. Las fuerzas de Huerta rodearon el Palacio Nacional y, tras un bombardeo, lograron capturar a los leales a Madero. Varios de ellos fueron ejecutados sin juicio. La prensa desempeñó un papel fundamental en la Decena Trágica, tanto a favor como en contra de Madero. Los periódicos de la época, especialmente aquellos alineados con los intereses de las élites y los militares, ayudaron a crear una narrativa de inestabilidad y caos que justificaba el golpe de Estado. Se difundieron versiones de la incapacidad de Madero para gobernar y su supuesto apoyo a los movimientos radicales, lo que contribuyó a la opinión pública favorable al golpe. Hubo un uso intensivo de la propaganda y la guerra psicológica. Se difundieron rumores, falsedades y mentiras para desacreditar a los seguidores de Madero y al propio presidente. Esto contribuyó a la desestabilización del régimen y a la percepción de que era necesario un cambio de gobierno. Aunque no hay evidencia directa de que Estados Unidos ordenara el golpe de Estado, su embajador, Henry Lane Wilson, jugó un papel crucial en apoyarlo. Se sabe que Estados Unidos tenía un interés económico y estratégico en la estabilidad de México y prefería un gobierno que fuera más favorable a sus intereses. La posición de Wilson fue clave para convencer a Victoriano Huerta de que tenía el respaldo de la comunidad internacional. Un aspecto oscuro fue la traición interna dentro del ejército, compuesto por hombres leales a Madero y otros que ya estaban dispuestos a alinearse con Huerta. Durante la Decena Trágica, los soldados de la capital fueron manipulados por los líderes militares golpistas y en algunos casos, los propios oficiales fueron responsables de la muerte de sus compañeros por orden de Huerta, que quería asegurarse de que no quedara ningún opositor. O como se dice coloquialmente, se hizo una limpia. La Decena Trágica tuvo un profundo impacto en la Revolución Mexicana. Aunque Huerta logró tomar el poder, su gobierno fue extremadamente impopular y se convirtió en uno de los regímenes más represivos y corruptos de la historia de México.
Su ascenso a la presidencia también desató una serie de luchas internas entre facciones revolucionarias, lo que resultó en un largo periodo de violencia y caos en el país. Si bien la decena trágica representaba una pérdida de estabilidad en el país, también representó para algunos una posibilidad de hacerse con el poder para ellos mismos. Como lo harían después, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.